Hola chicas, hola chicos, en este vídeo vamos a representar una función cuadrática, en concreto la función f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5. Las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de segundo grado, del tipo ax cuadrado más bx más c. Son funciones cuya representación gráfica es siempre una parábola. Y vamos a hallar por este orden el eje de simetría, el vértice, los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Haremos también una tabla de valores para obtener más puntos de la gráfica y poder dibujarla con mayor precisión. Y una vez dibujada la gráfica, analizaremos el dominio, el recorrido, el signo, la simetría, la continuidad, el crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, es decir, un estudio completo de la función. Empezaremos averiguando si la parábola es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Y para eso nos fijamos en el coeficiente del término de segundo grado de la parábola. Veréis, si a es mayor que 0, nos ponemos contentos y como una sonrisa la parábola será abierta hacia arriba. Y si a es menor que 0, pues lo contrario, nos ponemos tristes, la parábola será abierta hacia abajo. En nuestro caso, la parábola, como ves, a es igual a 1, la parábola va a ser abierta hacia arriba. Bien, vamos a empezar por determinar el eje de simetría. Primero, eje de simetría de la parábola. El eje de simetría es una recta que siempre es paralela al eje OI, al eje de ordenadas. Y su ecuación es la siguiente: x igual a menos b partido 2a. b, el coeficiente del término de primer grado, a, ya hemos dicho, coeficiente del término de segundo grado. No voy a demostrar ahora porque esta recta es el eje de simetría, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso, menos b partido 2a será menos 4 partido 2 por 1, 2. Menos 2. La recta x igual a menos 2 es el eje de simetría. Y la dibujamos. 0, menos 1, menos 2 de abscisa. Esta es la recta x igual a menos 2. El eje de simetría de la parábola. Y escribimos también la ecuación x igual a menos 2 de la recta eje de simetría. Siguiente punto. 2. El vértice. El vértice de la parábola, v, se va a hallar en el eje de simetría. De hecho, es el único punto de la parábola que está en el eje de simetría. Luego conocemos ya una de sus coordenadas, ¿verdad? La abscisa, menos 2. Nos falta por hallar la imagen u ordenada. ¿Y cómo lo llamamos? Pues no tenemos más que sustituir en la función la x por ese valor menos 2. Es decir, vamos a hallar f de menos 2. Sustituimos menos 2, que está elevado al cuadrado, más 4, que multiplica menos 2, menos 5. Esto es igual a 4 menos 8 menos 5 es menos 9. Pues ahí están las coordenadas del vértice. Vértice, el punto menos 2, menos 9. 2, 4, 6, 8, 9. Aquí está. Voy a poner ya la forma de curvita que va a tener aquí el vértice. Las coordenadas, hemos dicho, menos 2, menos 9. Siguiente paso. 3 puntos de corte con los ejes. Empezamos con el eje de abscisas, el eje OX. Vamos a ver los puntos de corte con el eje OX. Lo que igualamos a 0, ¿qué es? La y, las imágenes, ¿no? Bueno, pues entonces igualamos a 0, y igual a f de x, la expresión x cuadrado más 4x menos 5. Es decir, lo que hacemos es resolver esta ecuación de segundo grado. Aplicaríamos la fórmula
Yo ya sé los valores, las soluciones de esta ecuación, que son x igual a 1 y x igual a menos 5. Por tanto, los puntos de corte obtenidos son el de coordenadas 1 para x, 0 para y, menos 5 para x, 0 para y. Y vamos a la gráfica y los marcamos. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, 0. Puntos de corte con el eje de ordenadas, con el eje OI. Lo que tiene que ser igual a 0, ¿qué es? La x. Pues igualamos, sustituimos la x por 0, estamos hallando por tanto f de 0. 0 más 0 menos 5, menos 5. El punto hallado es el de coordenadas 0, menos 5. Vamos a la gráfica y lo indicamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora os hago una pregunta. ¿Ha de haber siempre puntos de corte de la parábola con el eje OX? Pues no, no tiene por qué haber. Imaginaros que una parábola viene por aquí, abierta hacia arriba, pero no corta el eje OX perfectamente. ¿Puede ser que una parábola no corte el eje OY, al eje de ordenadas? Pues eso es imposible, siempre cortará. ¿Por qué? Porque las parábolas son funciones polinómicas. De segundo grado, pero polinómicas. Y el dominio es todos los reales. ¿Qué significa eso? Que la función está definida para cualquier punto real. Por tanto, para x igual a 0 también. Siempre habrá punto de corte con el eje OY. Bueno, tenemos ya 1, 2, 3, 4 puntos de la gráfica. Vamos a hallar más puntos para poder dibujar la gráfica con mayor precisión. El siguiente paso, tabla de valores. X e Y. Fijaos, por la simetría de la gráfica de la parábola, si este punto de coordenadas 0, menos 5 es de la parábola, el simétrico con respecto al eje de simetría también será de la parábola, de la gráfica, y no hará falta calcularlo mediante tabla de valores. ¿Cuál será el simétrico de este punto? Trazamos la perpendicular y esta distancia nos la llevamos para allá, a la izquierda. 2 unidades, pues 2 unidades para acá. Bueno, por aquí andará. ¿Y qué coordenadas va a tener este punto? 1, 2, 3, 4. Menos 4, menos 5. Menos 4, menos 5. Vamos a ver qué pasa para x igual a menos 1. ¿Qué punto se hallará? ¿Qué punto va a tener abscisa menos 1? Bueno, nos vamos a la ecuación de la función y hallamos f de menos 1. F de menos 1, sustituimos la x por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, menos 5. Esto sería igual a 1, menos 4, menos 5, menos 8. Menos 1, menos 8. Vamos a la gráfica, menos 1, menos 8. Aquí está el punto. Si acabamos de tener este punto, el simétrico respecto al eje de simetría de este punto también estará en la gráfica. ¿Y qué coordenadas tendrá? Si este es menos 1, menos 3, ¿verdad? Menos 3, menos 8. Nuevo punto de la curva. Voy a escribirlo aquí, sus coordenadas, menos 3, menos 8. Dos puntos más. Para x igual a 2. F de 2. 2 al cuadrado, más 4 por 2 y menos 5. 4 más 8 menos 5, 7. Vamos a la gráfica y lo dibujamos. El punto de coordenadas 2, 7. Aquí está. Y dibujamos también el simétrico con respecto al eje de simetría. Desde este punto al eje van 1, 2, 3, 4 unidades, pues 4 más hacia la izquierda. Estaremos en menos 6. Menos 6, 7. Aquí andará el punto. Menos 6, 7.
Bueno, pues yo creo que con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos la parábola nos puede quedar bastante bien al dibujarla. Vamos allá. Pues seguimos. Dominio de la función. Por ser una función polinómica, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Quiere decir eso que hay imagen para todos los valores de x en esta función. Recorrido. Pues el recorrido va a ir desde menos 9 hasta infinito, siempre de abajo a arriba. Menos 9, que es la ordenada o imagen del vértice. Hasta infinito. ¿Abierto o cerrado en menos 9? Cerrado, ¿verdad? Puesto que este punto, el vértice, pertenece a la gráfica. Vamos con el signo. Función positiva, ¿dónde? Función negativa, ¿dónde? No incluido cuando la función es nula, puesto que esos son los puntos de corte y ya lo hemos visto anteriormente. La función va a ser positiva, ¿en qué intervalos? Hasta aquí, desde menos infinito hasta menos 5, abscisa del primer punto de corte, unión, desde 1 hasta infinito, abscisa del segundo punto de corte, en menos 5 y en 1 abiertos, porque la función en estos puntos no es positiva y tampoco negativa, es nula. Función negativa, ¿dónde? ¿En qué intervalo? En el que va desde menos 5 hasta 1. Menos 5, 1. Intervalo abierto. Simetrías. Recuerda que una función puede ser par, simétrica respecto del eje de ordenadas, puede ser impar, simétrica respecto del origen de coordenadas, o puede no ser ni par ni impar. En este caso, la función no es par. ¿Por qué? Porque el eje de simetría de la parábola no coincide con el eje de coordenadas. Por tanto, no es par. Impar, nunca. Una parábola nunca puede ser impar, simétrica respecto del origen de coordenadas. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué debe ocurrir en una función cuadrática para que ésta sea par? Es decir, para que su eje de simetría coincida con el eje de ordenadas. El eje de simetría, ¿qué ecuación tiene? Menos b partido 2a. ¿Y el eje de ordenadas, qué ecuación tiene? X igual a 0. Para que menos b partido 2a sea igual a 0, ¿qué debe ser 0? b, el coeficiente de la x. En toda función cuadrática en la que b sea 0, o sea, no haya término de grado 1, esa función va a ser par. Seguimos, continuidad. Es una función polinómica y en toda función polinómica ocurre que son continuas en todos los reales, para todos los valores reales. Es decir, no va a haber nunca un punto de discontinuidad en las funciones polinómicas. Crecimiento y decrecimiento. La función va a ser creciente ¿en qué intervalo? Desde menos 2 hasta infinito. Y la función va a ser creciente en intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2. Recuerda siempre intervalos abiertos cuando se trata de crecimiento y decrecimiento. Y por último, máximos y mínimos. Una parábola solo puede tener un mínimo o bien un máximo si fuera abierta hacia abajo. Y además van a ser absolutos. Por tanto, en este caso, mínimo absoluto. ¿En qué punto? Pues siempre el vértice. De coordenadas en este caso, menos 2, menos 9.